Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, yo soy Liliana Ponti, la directora de la carrera de la licenciatura en enfermería de la Universidad Abierta Interamericana, que tiene, digamos, como una línea de extensión, las diplomaturas. Hoy estamos en el último webinar de esta diplomatura de oncología que se llama El impacto emocional del cáncer en niños y en cuidadores, donde vamos a tener una expositora especialista en el tema que ya ha ido avanzando. Hemos estado trabajando sobre la parte paliativa, sobre la oncología en el adulto, y también esta diplomatura tiene un módulo que vamos a abordar la oncología pediátrica. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, hay cuestiones distintas dentro de la especialidad. Y como todo enfermero, necesitamos formarnos. Entonces, bienvenido a este webinar. Le vamos a dar la palabra a Lorena. Pueden hablar, pueden preguntar si lo desean. Yo voy a cerrar el micrófono y la cámara para que puedan estar tranquilos. Y bueno, y comenzamos, si te parece, Lorena. Bueno, vamos a comenzar, así como decía Liliana, este es un webinar para comentarle un poco sobre la diplomatura en oncología, en pediatría y en adulto. Hoy vamos a ver el impacto emocional en los niños y en los cuidadores. Bueno, las enfermedades oncospediátricas podemos decir que obviamente son varias, pero nos vamos a centrar en esta diplomatura, las que más se ven acá en Argentina, ¿sí? La más común en Argentina, o sea, la más frecuente en los niños es la leucemia, ¿no? Los tumores cerebrales, los linfomas y los neuroplastomas. La que más impacto tiene es la leucemia acá en Argentina, ¿sí? Los síntomas y los signos y síntomas en las enfermedades oncológicas, más en los niños podemos verlo como en las fatigas, en la pérdida de peso, pérdida de apetito también. También hay ciertos casos de que los chicos no suben de peso a pesar de que tengan una buena alimentación. Entonces, como son síntomas o signos que tenemos que tener en cuenta, eh, obviamente, mientras más atención le prestemos al niño, al pediátrico, podemos darnos cuenta de ciertos signos que nos va mostrando de a poco. No digo que toda fatiga tiende a tener una de estas patologías, ¿no? Pero son síntomas muy, muy básicos, podemos decir, entre comillas, ¿no? Que nos brinda como esa pauta de alarma que siempre tenemos que tener en cuenta. Podemos decir que tenemos varios métodos de diagnóstico rápido, ¿no? Todos sabemos que los estudios por diagnóstico por imágenes nos pueden mostrar si hay una MOE, si hay algo que no cuadra en la radiografía también. Mayormente se hacen tomografías con contraste en ciertas ocasiones, eh, ¿no? Y ahí es también lo que se hacen en ciertas muestras son como las punciones o que se saca una pequeña muestra, se manda a analizar porque siempre alguien consulta, un ejemplo, ¿no? Ah, tengo un bulto ahí arriba de la piel, sí, de la piel, quiero ver y se sacan como diferentes muestras como para ir viendo, ¿no? También tiene como pruebas de laboratorio y todo eso. En la diplomatura hay una clase que vamos a dar con respecto al tema de que hay ciertos laboratorios que dan como un indicio de que puede haber o no como unas células que puedes decir que tiene cáncer. Eso después en la diplomatura hay una clase que preparé de laboratorio específicamente, porque hay veces que bien, tenemos pacientes
que se hacen en los laboratorios y nosotros los podemos ver y vos decís, ah, bueno, sí, el hemograma le dio bien, esto le dio bien, pero hay ciertas células, ciertas como hormonas también que se pueden pedir eh, para que nos indiquen si hay o no las células del cáncer, ¿sí? Los cuidados de enfermería con los pacientes oncológicos. Sabemos que nosotros como enfermeros siempre cuidamos al paciente en todos sus aspectos, ¿sí? Tanto, tanto en lo social como en lo psicológico, ¿no? Nosotros administramos medicación y todo eso, siempre tratamos de cuidar todo el tiempo a nuestros pacientes. En los pacientes oncológicos y pediátricos, es muy importante, obviamente como siempre decimos, todos tenemos que hacer un PAE, todos tenemos que valorar al paciente, todos tenemos que estar con el paciente apoyándolo, tratando de que no tenga dolor y todo eso. Con respecto a los pacientes oncológicos, siempre tenemos que tener como objetivo el que sea la mejor recuperación. Sabemos que no, los pacientes que tienen cáncer es una enfermedad complicada, no es algo que voy a decir, ah, bueno, tengo hipertensión, ¿no? Hablando así a grandes rasgos, y con amlodipina, la betalol, ya podemos decir, bueno, la mantengo ahí controlada. Nosotros tenemos que tratar de comprender por lo que está pasando tanto el paciente y los familiares, ¿sí? Es muy importante que más allá de que nosotros tengamos en sí nuestro paciente y es a quien debemos cuidar y tratar de que no la pase dentro de todo lo mejor posible, el familiar también termina siendo nuestro paciente. A lo lejos se podría decir, ¿no? Porque también está estresado, es su hijo. Tratemos de comprender también al familiar, ¿sí? Es como yo siempre digo, enfermería nunca deja de cuidar, enfermería todo el tiempo está pensando cómo mejorar las acciones de enfermería para que los pacientes se sientan más cómodos, cómo mejorar ciertas actividades o normativas del servicio. Creería que a todos nos pasa que para que todo sea mejor para los pacientes, para nosotros, para el familiar. ¿Sí? Bueno, todos sabemos lo importante de los controles de signos vitales, ¿no? Es como que ciertos signos nos van a indicar que algo puede que esté pasando, ¿sí? Siempre estamos atentos a eso, siempre un control, algo pasó, algo hizo raro, levantó fiebre. ¿Por qué levantó fiebre? Está bien, recién llegó de la quimio, ok. Hay ciertos medicamentos que se administra antes de que reciba la quimioterapia y post quimioterapia. Eso también, hay una clase que preparé para el tema de de los medicamentos que se utilizan o de los medicamentos que también se deben administrar antes de que un paciente vaya a cirugía para que le saquen ese tumor, ¿sí? El manejo del dolor perdón, todos sabemos que el dolor tenemos diferentes métodos de cómo evaluarlo. Lo más simple que siempre decimos es del 1 al 10, decime cuánto te duele. Bueno, en pediatría tenemos diferentes escalas del dolor, tenemos la de las caritas, que es otra más conocida, pero siempre, más que el paciente no diga tiene dolor, la madre o el familiar siempre viene y te dice, ah, me parece que tiene dolor. Y nosotros vamos, preguntamos, o a veces no preguntamos y es, ah, bueno, sí, ahora voy y le administro el SOS. Por ahí lo que nosotros queremos lograr con esta diplomatura es que estemos con el paciente, estemos ahí presente, que no solamente tiene dolor, vamos y le administramos el SOS, sino es preguntar bien al paciente, más allá de que sea
un paciente pediátrico, 2 o 3 años, 4 o 5, siempre de alguna forma ellos hacen saber que tienen dolor. Entonces está bueno que le preguntemos específicamente al paciente. Entonces eso es lo que en realidad queremos enfocarnos en esta diplomatura, tratar de tener más una comunicación con el paciente, y más los pacientes oncológicos pediátricos saben de lo que tienen, ¿sí? Están muy conscientes en la enfermedad que ellos están pasando. Entonces tenemos que, no porque son chicos, no porque tienen 4 o 5 años, no sabe y hablamos directamente con el familiar. Sí, es importante hablar con el familiar porque no nos va a decir el paciente de 3 años soy alérgico a o no me gusta esto, pero tenemos que tener como una conexión con nuestros pacientes. Bueno, el proceso de cuidado en enfermería oncológica. Todos sabemos del PAE, todo lo hemos dado, todo lo hemos hecho. Eh, Esto es, acá le voy a hacer como una mini presentación de un caso clínico. En la diplomatura van a ver, creo que son 3 o 4 casos clínicos que preparé para poder presentar diferentes casos del PAE, para poder desarrollarlo, ¿no? El tema de la valoración, el objetivo, la planificación y la evaluación con respecto al tema de nuestro paciente, ¿sí? Esto es como un pantallazo de alguno de los 4 casos, 3 casos creo que puse, que van a ver en la diplomatura. Desarrollo del proceso de atención a la enfermería, el famoso PAE. Venimos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, sabemos que tenemos la evaluación, el diagnóstico, la planificación y la evaluación, ¿no? Que en sí es como siempre digo, ¿no? Observar al paciente más allá de cefalocaudal, que si está la cinta, no tiene la cinta hipoalergénica porque le hace mal, o sea, tenemos que ver un poquito más allá. Tenemos pacientes eh, que no son tan chicos. Tengo una amiga, es adulta, tuvo a su bebé, ella se enteró que tenía cáncer por una fractura de cadera y porque estaba por tener a su bebé. Ella cursaba un embarazo de 23 semanas, consultó por un dolor lumbar bastante importante y entre que estuvo internada toda una semana, le hicieron una tomografía y ahí saltó que ella tenía un tumor bien en la cadera, el tumor le hizo la fractura de cadera y bueno, ¿no? Se desarrolló todo ahí y ahí es cuando yo también me di cuenta que qué tan importante es el tema de tratar de hacer un una buena observación, ¿sí? Porque a mi amiga la atendieron todo, la verdad que muy bien, no voy a criticar la atención, la verdad que la atendieron re bien, pero yo como compañera, como amiga, no lo pude observar completamente y decía, bueno, yo la tomé como una lumbalgia, un proceso del embarazo, siempre que se están acomodando todo. Y no, y es como que ahí es cuando me di cuenta, ok, tengo que verlo al paciente un poco más allá, qué le pasó, los antecedentes. Siempre sabemos que los antecedentes son muy importantes, pero ahí es cuando me di cuenta que preguntando desde más atrás siempre podemos recaudar más datos para poder generar mejor nuestro proceso de atención, ¿sí? Bueno, la evaluación de nuestros cuidados, todos sabemos que a medida que vayamos implementando los cuidados, vamos viendo si eh, fue efectivo o no, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo y bueno, somos nuestros propios críticos, se podría decir, esto funcionó, esto no, para la próxima ya sé que puede funcionar y todo eso, ¿sí? Tenemos que también ser autocríticos con nosotros y decir, ok, esto acá no funcionó, sería bueno que cambiemos algo. O hay algo que no está funcionando, tendríamos que darnos cuenta y tratar de buscarle la manera de que funcione para que el paciente en sí tenga una mejor atención. Bueno, acá más o menos lo que estaba hablando de las quimioterapias anteriormente,
Hay tipos de, o sea, las más comunes son las quimioterapias, perdón, adyuvante, neoadyuvante y la terapia de inducción. Acá le doy como un pantallazo nomás, ¿no? Que la primera se administra después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa restante, ¿sí? Acá, como le suena muy repetitivo, pero es más extenso el tema de los tipos de quimioterapia, cómo hay, cómo se administra. También voy a hablar sobre una máquina que obviamente la están como innovando en Estados Unidos, que ya directamente tiene la medicación, nosotros lo programamos como sería para programarlo como una bomba y administra la dosis eh, adecuada, todo. En otros lugares todavía se sigue preparando manualmente, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque se prepara todo con técnica estéril, hay que tratar de mantener como un estado de asepsia importante. Pero la máquina, yo el otro día vi un video, está genial, la máquina esa sería un avance para enfermería terrible y está muy buena. Eso también tengo un video de la máquina esa que en la diplomatura lo vamos a ver más extenso y es hermoso. Bueno, la medicación sabemos que tiene muchos efectos secundarios, no solamente la quimioterapia, la mayoría, ¿sí? Lo más común por ahí son las náuseas, los vómitos, la pérdida de cabello, la fatiga, ¿no? Entonces, tratemos de que al momento de que ellos reciban la quimioterapia, tratemos de aliviarle también todos esos síntomas que van a tener seguramente, ¿sí? Y también acá juega mucho el tema de la educación al paciente, al familiar, explicarle, prevenirlo y decir, mira, después de esto seguramente se va a sentir así, así, va a tener náuseas, vómitos, fijarnos si el médico le recetó las medicación, postquimio, todo eso. También parece, suena mucho, que tenemos que abarcar mucho, pero en realidad son simples preguntas. ¿Te dio el médico la receta? Sí, no, bueno, espéralo, que ahora le avisamos que le haga. Y así nosotros nos aseguramos que nuestro paciente se vaya con una atención completa, porque si no, si nos damos cuenta después, se hace la quimio, se va a la casa, vuelve a la guardia a las 2, 3 horas porque está con vómitos, está con la fatiga, se siente mal. Entonces, para evitarle otra hospitalización, tratemos de educar siempre a nuestros pacientes. No puede llegar a pasar esto, esto, esto. Es muy importante. Enfermería siempre está educando desde que el paciente ingresa a la guardia, a la unidad, siempre, todo el tiempo. Bueno, es, es un poco más de lo mismo el tema eh, del cómo se manejan por ahí. Nos manejamos dentro del servicio, ¿sí? No voy a explicar mucho el tema del lavado de manos. Todos sabemos que es muy importante el tema del lavado de manos. Se va a hablar bien de los 5 momentos del lavado de manos. Ya lo sabemos todo, pero también busqué y tengo un video para mostrarle el por qué dentro de donde se hacen quimioterapias es muy importante el lavado de manos, las técnicas de asepsia, las técnicas, cómo se manejan el tema de la esterilidad, de abrir los paquetes, de hacer todo. Es muy lindo el video, la verdad que estoy encontrando un montón de material actualizado y está genial. Bueno, me quedé con el video de la máquina esa que es como una bomba que quedé fascinada, así que bueno, después se los voy a mostrar en la diplomatura, está genial, así que bueno. Bueno, la importancia del seguimiento de nuestros pacientes. Siempre tenemos que asegurarnos de que, de que sepan cuándo tienen la siguiente cita, porque hay veces que se olvidan o simplemente el, el adolescente más que nada se cansa de venir, se cansa de ir. Es como que ahí también nosotros tenemos que tener un poco de motivación, de decir, bueno,
nos vemos la próxima, o son cosas simples. Nosotros, por ahí, en mi trabajo, nosotros tenemos como, eh, ay, ¿cómo explicarlo? Perdón. No una motivación, pero sí es como tenemos que llenar cartoncitos, ¿sí? ¿No? Si viniste hoy, venís la semana que viene y llenás un cartón, tenés como un premio. El premio de esa semana sonará re tonto, pero es una bolsita de caramelo, como si fuera una bolsita de cumpleaños, con unas caritas y todo. O sea, son cosas que motivan como al paciente a seguir con su tratamiento, porque eh, los pacientes oncológicos se cansan mucho, más allá de que siempre se sientan mal por la fatiga, el dolor de cabeza, todo es como que en lo poco que podemos hacer es motivarlo, es educarlo, es comprender por lo cual están pasando, ¿sí? Tratar de que también el seguimiento sea, obviamente va a ser para su mejoramiento, perdón, pero tratemos de acompañarlo siempre a los pacientes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Quieren saber algo? A mí me gustaría que nos contara un poquitito eh, cómo es esta cuestión del impacto emocional cuando llega el paciente a la sala de oncología. ¿Qué pasa con esa mamá? ¿Qué pasa con ese chico? Bien, sí, es como por ahí decía más allá de nuestro paciente, que es el paciente en sí que tiene la patología, el familiar también, es como siempre digo, se está hablando mucho últimamente el tema de la terapia humanizada, en terapia se está usando mucho eso de dejar al familiar que esté con el paciente, dejar al familiar que esté acompañándolo, nosotros también, entonces como que ahí es donde nosotros tenemos que estar, ahí es donde hablamos del impacto emocional, ¿sí? Sabemos que es una enfermedad bastante dura para toda la familia cuando alguien eh, nos, de algún familiar, de algún amigo, me ha pasado cuando a mí me dijo mi amiga fue bastante choqueante y yo no lo puedo creer y estamos como, vamos a ver también las etapas del proceso de esta enfermedad, ¿sí? Estamos en la etapa de la negación, después es muy complejo, pero siempre tenemos que observar a nuestro paciente y al momento de recepcionarlo en nuestra unidad, tratar de acondicionarlo lo mejor posible, ¿sí? Que no solamente sea nosotros allá en nuestro lugar tenemos algunos para que dibujen, algunos chicos, tenemos, sí, las paredes están pintadas de blanco, tienen algunos dibujitos, es como que acondicionar todo el servicio como, en sí el lugar para que no sea tan choqueante para un pediátrico ver una habitación blanca todo el tiempo, y más para el familiar también, ¿sí? Bueno, el hecho de poder avanzar en la diplomatura, les va a ir dando estos webinares un poco mostrar lo que se va a profundizar dentro de la diplomatura. Cada una de las patologías y el impacto que tiene estas patologías en la familia, cómo se recibe a la familia, cómo se la prepara, cuál es la función de la enfermera en contener a esa mamá, a ese nene para que empiece, porque quizás al principio no sepa lo que le está pasando. ¿Qué edades tienen los chicos que vos te vas manejando, Lorena? El más chiquito que lo que tuvimos en el servicio, si no recuerdo mal, fue de 3 años. Le encontraron a ella ingresó a la guardia en su momento por bajo peso, porque no aumentaba, se le hicieron controles y ella tenía una muela en el hígado, ¿sí? Ella fue al Garrahan, la operaron, volvió y ahora está haciendo los tratamientos de quimioterapia.
Se enteró cuando tenía 1 año y medio, cumpliendo casi 2. Y ahora la bebé está re bien, igual son muy atentos, comprenden todo. Ella te dice, te muestra la cirugía, o sea, te muestra la herida quirúrgica que tiene en la panza, todo, y traten de motivarlos por otro lado. Los padres apoyan un montón y le explican todos también. Es como que le iban a colocar otro catéter a la nena y la mamá le estuvo toda la mañana explicándole, te van a poner un catéter, así, vos no te preocupes. O sea, también el apoyo a los pacientes es muy importante, el apoyo de la madre en este caso, porque es la que está todo el tiempo, ¿sí? También es comprender por lo que está pasando la madre, porque más allá de que tenga esta nena, la madre tiene 3 hijos más, ¿sí? También hay veces que ha pasado, la dejo un ratito a la noche, o cuando ha estado, que nosotros a veces tenemos pacientes todo un día o 2 días internado y ya se durmió, vengo a mi casa, la puedo dejar, y es tratar de comprender y decir, sí, anda, descansá si querés un ratito, nosotros nos quedamos y estamos atentos a nuestros pacientes. Así que eso. Claro, en realidad la función de la enfermera creo que es prioritaria en el sentido de cómo se recibe a ese paciente, cómo se lo prepara, el estado emocional de la enfermera también, Sí, porque siempre uno habla hacia el paciente y habla de los patrones, o sea, cuando hablamos de los patrones de cuidado que tienen que ver, o sea, siempre hablamos del cuidado del paciente, pero o del otro, o del sujeto de atención o lo que sea, pero muchas veces no vemos qué, o sea, cuánto nos impacta y hasta dónde podemos poner esa distancia óptima que puede llegar a pasarse en caso que impacte mucho la situación. Y porque a veces los entornos de la mamá que no acepta la enfermedad o de la nena, porque bueno, una criatura de 3 años es una cosa, pero alguien adolescente quizás lo viva distinto y ahí la enfermera pueda trabajar de otros lugares. Yo creo que esto es un área que es altamente interdisciplinaria. No es solamente enfermería, sino esto que siempre nosotros decimos, que es trabajar junto con el equipo interdisciplinario, es el que sostiene situaciones de alto grado de estrés. sí, 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 totalmente. Somos también los primeros que observamos al paciente y podemos saber, ok, está pasando por una situación, podemos hablar con el servicio de asistente social o el de servicio de psicología para que lo acompañe y todo, pero asimismo, nosotros en el hospital tenemos por ahí, cuando pasamos ciertas situaciones de estrés en el trabajo, tenemos como el apoyo de psicología, ¿no? Supervisión a nosotros nos manda si tuvimos como un paciente bastante complicado o un impacto hacia nosotros también que nos afectó, supervisión nos da el día y nos da el turno para que vayamos a hablar con la psicóloga que nos tiene para nosotros. Eso es lo último que se estuvo implementando. Tuvimos una situación bastante importante con un paciente, con su mamá, con su bebé, y fue ahí cuando la mayoría que estuvo en ese turno nos dieron un franco al otro día, y ahí fue cuando nos dieron un turno para ver cómo seguíamos después de todo lo que pasó. Eso también es lo último que se estaba implementando, que supervisión te brinda el apoyo si necesitamos hablar con alguien. Eso también Y está muy bueno. claro, porque son herramientas que a veces, o sea, nosotros como enfermera no las llegamos a trabajar o a ver porque estamos muy inmersos. Además, o sea, estos servicios de oncología, en este momento la universidad está con una investigación en medicación segura en el área de oncología. Son pocas las enfermeras que están en los servicios. No Sí, son servicios donde hay 3, 4, 5 enfermeras. Generalmente son una o dos
que van rotando los pacientes y a lo mejor en el turno de 8 horas la enfermera se va encontrando, o sea, con distintos tratamientos, con distinta carga horaria y eso también va como haciendo un poco, mal dicha la palabra, ¿no? Pero como haciendo como una mella, una huella dentro del estado emocional de la enfermera, porque en tal cual. realidad tiene que salir de su estado para contener. A mí me parece que es un tema altamente importante de trabajarlo y poder dar una herramienta a enfermería para que pueda eh, enfrentar estas situaciones. Me parece muy bueno lo que hace la institución. No todas las instituciones que yo conozco implementan la atención psicológica al personal de enfermería. Generalmente lo implementa al paciente, porque es lo No, sí, que... sí. Sí, sí, es algo que se charló y surgió, creo que apenas empezó este año, se empezó a implementar y la verdad que funciona bastante bien y es cuando uno, siendo personal de enfermería, se siente un poco más como contenido en el trabajo que por ahí uno hace. Siempre decimos que por ahí enfermería no es escuchada, enfermería siempre está a- para todos, pero nadie está para nosotros, entonces eso se charló bastante en el hospital y bueno, por suerte este año se implementó eso y la verdad que funciona, la verdad que me alegro un montón que por ahí se haya implementado y es como que tenemos que innovar siempre y no siempre dar el primer paso a decir, bueno, necesitamos esto. Entonces, para poder seguir estando, ¿no? Brindando nuestra profesión, que es lo que a nosotros nos gusta, los que nos apasiona, ¿no? Enfermería es un área muy grande, muy hermosa, tenemos eh, muchas áreas y oncología es algo tan complejo y tenemos que saber cómo sobrellevar todo, paciente por paciente. Siempre, como yo digo, es todo un proceso, poco a poco, día a día, paso a paso, y siempre tratemos de ir comprendiendo de a poco. Sí, el caso clínico, nosotros en la universidad eh, trabajamos mucho el caso clínico, porque el caso clínico permite poder hacer un pensamiento crítico de enfermería desde la valoración, desde el diagnóstico, desde la planificación, desde la fisiopatología, la farmacología, que acá es sumamente importante. Y, o sea, esto no es dentro del seminario, pero también dentro de oncología está el cuidado de la enfermera y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Cómo se desechan esos residuos, qué importancia Sí, tiene el residuo patológico de oncología y por qué no pensarlo, qué pasa cuando ese pacientito, en este caso pediátrico, también puede ser el adulto, tiene que hacer varios días de quimio y está en el servicio de internación. O sea, ¿qué cuidados nosotros como enfermera oncológica damos al servicio, a la familia? O sea, es muy amplio el proceso. Por eso la diplomatura permite abrir esas vetas, que es muy importante acá porque es un webinar, pero es muy importante el intercambio de palabras, de conocimiento entre el disertante y los estudiantes. tal cual. Bueno, Sí. no sé si hay alguna pregunta, algo que se les haya ocurrido con este proceso que estuvimos charlando. Si no, bueno, si no tenemos otra cosa, los invito a que se unan a la diplomatura. La diplomatura tiene, no va a haber webinars, o sea, ya orientado a la diplomatura oncológica, pero tiene, digamos, clases muy interesantes. Una de ellas es saber, por ejemplo, cuáles son los cánceres más frecuentes que tenemos, cómo nos preparamos, cuál es la medicación, o sea, que se está utilizando, qué es lo que está apareciendo, y por otro lado también cuáles son los cuidados paliativos. Tenemos un especialista en cuidados paliativos que, por supuesto, digamos, converge un poco con este impacto emocional que genera un paciente oncológico y sobre todo pediátrico.
Va a estar, digamos, lo va a hablar Lorena, lo va a hablar también el licenciado Fonte, la licenciada Gil también va a dar un panorama de lo que es la oncología en la Argentina, porque es una patología de mucho impacto. eh, y que además enfermería tiene que aprender a digamos, a enfrentarla y a tener la habilidad y la destreza para poder estar. No se puede, como mirada desde la gestión, poner a cualquier enfermera. No, eso también, tal cual. También otra de las clases que por ahí vamos a tener, que la estaba armando justo la semana pasada, es sobre las urgencias en pacientes oncopediátricos, ¿no? Justo que llegan la guardia y vienen una urgencia, la educación hacia el familiar cuando tiene la urgencia en su casa y la tiene que transportar al familiar hasta el hospital. Esa también es una clase bastante linda, bastante completa, así que entre esas clases, entre otras clases, ¿no? Perdón, pero sí, vamos a tratar de abarcar en la diplomatura lo que más se pueda con respecto al tema del paciente oncológico y a la familia y bueno, nada, el impacto que nos genera a nosotros también. Bueno, si estamos bien, si no hay preguntas, Jorgelina, Matías, cortamos entonces nuestro webinar. Ha sido un gusto que nos escucharan.